Hoy nuestro podcast les acerca a una historia que nos muestra cuán difícil es demostrar amor y solidaridad por Cuba desde un contexto tan complejo como lo es la ciudad de Miami. Elena Freire, cubana residente en los Estados Unidos y presidenta de la Fundación por la Normalización de Relaciones Cuba-Estados Unidos y de Paz Amor, nos cuenta su historia en este capítulo. Todo el que entra en el terreno de defender los derechos del pueblo cubano y la soberanía de Cuba aquí en este entorno sabe que entra en un terreno que puede ser muy dificultoso y a veces peligroso. Yo llevo más de 20 años defendiendo los derechos de mi país y de mi pueblo y de su cultura y de su gobierno y en realidad una de las cosas que sucede es que dependiendo de donde tú te encuentres en ese momento, en tu estado civil, en tu trabajo, etcétera. Yo tuve el privilegio de que trabajé con Xiomara Almaguer Levy en un charter durante muchos años, o sea que mi trabajo no se encontraba bajo amenaza en ese sentido, al contrario. Pero sin embargo, toda mi vida social, toda mi vida económica, todo mi matrimonio, incluso un matrimonio de muchos años, se vio amenazado porque la presión es tremenda. Y en un momento determinado, yo recibí muchas amenazas. Yo no sé cómo conseguían mi celular privado, pero lo conseguían. Y normalmente no le hacía mucho caso. Cada vez que tú vas a una manifestación, cada vez que tú haces una declaración pública, los insultos son tremendos. Y yo había recibido varias amenazas por teléfono y cuando Elian, una en particular, fue tan baja, tan cruel, porque se dedicaron a hacer unos insultos sexuales y eso lo hacen mucho con las mujeres, porque saben que eso afecta muchísimo a la mujer. Pero las amenazas de muerte fueron muy fuertes y no paraban y yo tuve que acudir a la policía del condado de Miami-Dade, de Metro, y efectivamente tuve a un detective que me estuvo siguiendo por 6 meses. Mis hijos estaban pequeños y esta persona se dedicaba a programar unas llamadas en el medio de la noche, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, sonaba el teléfono y la voz tenía un aparato que la voz no era la voz normal y se dedicaba a decirme cosas espantosas que yo no puedo ni repetir aquí, de todas las cosas que me iba a hacer, y cuando terminaba de hacer eso, me iba a golpear hasta que me matara. Esa es la amenaza más fuerte que yo he recibido y no es la única. Y cada vez que hay una caravana, cada vez que hay una manifestación, siempre hay un grupito lanzando insultos, lanzando improperios. Ahora, lo más importante de esto es que hay una solidaridad muy grande con el pueblo cubano aquí. Y hay un grupo de nosotros que nunca se va a intimidar. Nunca se va a intimidar. Porque las personas que hacen eso y piensan que una persona como yo, por ejemplo, va a desistir por esa razón, no conoce la voluntad que hay de defender la soberanía del pueblo cubano aquí. Porque aquí, a mí, mientras más me atacan, más fuerte me pongo yo. Yo me nutro de esos ataques. Y hay muchas personas como yo aquí. La memoria histórica es muy importante. Es esencial porque si uno no se mantiene al tanto de esa historia, no comprende dónde estamos ahora. Para saber dónde estamos en este momento, tenemos que entender dónde estuvimos antes. Y tú acabas de recordar un hecho espantoso que nunca en este país se ha admitido la culpabilidad de las personas que estaban detrás de ese hecho. Esas personas ya fallecieron, pero por muchos años estuvieron paseándose por las calles de Miami como si nada, y recibidos en algunos sectores más recalcitrantes y terroristas de esta ciudad como si fueran héroes. Y no debemos olvidar
que aquí en Miami, no hace mucho, la agencia de Vivian Marerut, Airline Brokers, aquí en Coral Gables, en una ciudad del condado de Miami-Dade, le pusieron una bomba incendiaria y le acabaron con el negocio. Y ustedes continúan, sí, y eso no fue hace mucho tiempo, no estamos hablando de hace 20 años. Yo estuve en casa de María Cristina Herrera con el Instituto de Estudios Cubanos como un pequeño cóctel que hubo después de que hubo una conferencia del Instituto de Estudios Cubanos. Yo estuve en esa casa y 4 horas más tarde, en el medio de la noche, le pusieron una bomba en el garaje de la casa. Y ustedes saben perfectamente bien, cuando yo oigo hablar de terrorismo, cuando yo veo que a Cuba no la han quitado de la lista de países que apoyan el terrorismo, cuando ustedes lo que han sido es víctimas del terrorismo durante tantos años, me da una soberbia enorme y hay que trabajar muy duro porque eso se elimine, porque eso tiene unas consecuencias que van más allá, consecuencias económicas para ustedes. Mira, es muy frustrante que a tantos meses de la administración de Biden todavía estemos en este problema, y eso le da esperanza a esa gente tan terrible que hay aquí, que lo que quiere es acabar con nuestro pueblo y con nuestro país, porque piensan que el presidente los está apoyando y en efecto con sus acciones está apoyando eso. Nosotros aquí no vamos a cesar de hacer todo lo posible por terminar con las terribles sanciones que pesan sobre nuestro pueblo y apoyarlos en todo momento. No nos vamos a dejar amenazar, no vamos a parar. Que viva Cuba.